Apreciado amigo y amada amiga en Cristo Jesús, nos regocijamos que usted se beneficie espiritualmente de nuestro programa El Amor que Vale. Nuestra oración es serle de bendición. Nos encontrará en elamorquevale.org, elamorquevale.org, y nuestro número estadounidense es 901-382-7900. Repito, 901-382-7900. Y permítanos compartirle que para que usted pueda continuar descargando este podcast, necesitamos su apoyo financiero mensual para cubrir los costos de producción. Sin importar el monto de su donación, lo que el Señor ponga en su corazón enviarnos será de gran apoyo. Gracias por sus oraciones y ofrendas de amor. Me es grato saludarles y darles la bienvenida a nuestro programa El Amor que Vale, para continuar con los mensajes bíblicos de la serie Nuestro Rey Viene Pronto. Un acaudalado hombre de negocios norteamericano ha ofrecido una donación de $100,000 para la construcción del candelabro de 7 brazos que irá en el templo en Jerusalén cuando lo reconstruyan. Un reporte periodístico desde Jerusalén dice lo siguiente: el rabí Yishael Ariel cautamente abre la puerta hacia un tesoro especial ubicado en la ciudad antigua. Esta es la entrada a un estudio y centro de investigaciones para el equipamiento del templo. Cuando se le preguntó si es tiempo de reconstruir el templo, el rabí contestó: Ezra y Nehemías no esperaron que el templo descendiera del cielo, sino que pusieron manos a la obra para que fuera una realidad. El rabí Yishael Ariel y sus asociados han creado ya extraordinarios objetos como trompetas de plata, ropa especial para los sacerdotes, un lavacro, un arpa y una cajita para seleccionar al azar a los chivos expiatorios. Así que, mi amigo, uno de estos días el templo será reconstruido y el anticristo puede estar ahora mismo esperando en las sombras. Se dice que una de las claves para ganar toda batalla es conocer a su enemigo. Bien, hoy aprenderemos acerca de uno que viene como un gran impostor, el que parecerá ser el Mesías. No obstante, se opondrá a Jesucristo, quien es nuestro Rey venidero. Permanezca con nosotros y escuche el mensaje de hoy del Dr. Adrian Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón, el superhombre de Satanás. Tenga la bondad de buscar 2 de Tesalonicenses 2, versos 1 y 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Hace años leí de un hombre que siempre había querido comprar un barómetro y por fin pudo comprarlo. Compró un barómetro muy caro, calibrado minuciosamente para predecir el tiempo. En su casa lo desempacó cuidadosamente y notó que la aguja del barómetro señalaba el sector que decía huracán. Él sacudió el barómetro, pero la aguja continuaba señalando huracán. Repitió el procedimiento varias veces con el mismo resultado. Finalmente se dijo: tanto dinero que pagué por este barómetro y resulta que no sirve. Él vivía en el campo, pero trabajaba en la ciudad. Y en su oficina escribió una carta muy fuerte a los fabricantes del barómetro. Cuando por la tarde regresó a su casa, no encontró el barómetro, pero tampoco encontró su casa. Un fuertísimo huracán la había destrozado por completo. El barómetro no tenía nada de malo. El asunto es que él no creyó lo que el barómetro decía. Escuche lo siguiente, que quiero decirlo muy enfáticamente. No hay nada de malo en la palabra de Dios. No necesita que se le haga ningún ajuste.
solo necesita ser creída. Y Dios nos está diciendo que se cierne una tormenta sobre este mundo, una tormenta llamada la Gran Tribulación. La Biblia habla del surgimiento del hombre de pecado. Yo lo llamo el superhombre de Satanás. Vendrá un hombre que será el diablo mismo encarnado. Será Satanás en forma humana. Y la Biblia lo identifica con varios nombres: la bestia, el anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y Pablo, en esta epístola, nos previene de estas cosas para que no nos atrevamos a ser ignorantes. Permítame darle el trasfondo de estos dos versículos que leímos. El apóstol dice que Jesucristo vendrá, pero note lo que dice en el verso 2. No os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ahora, ¿por qué les dijo eso a los hermanos? ¿Qué clase de problema enfrentaban los hermanos en Tesalónica? El asunto es que había aparecido una carta falsa firmada supuestamente por Pablo, en la cual les comunicaba que ya se había efectuado la segunda venida del Señor y que por lo tanto estaban ya en la gran tribulación. Por eso les dice que no se dejen engañar ni por carta como si fuera nuestra. Les dice que no se dejen convencer de que el rapto ya había sucedido y de que ellos habían sido dejados para que enfrentaran la gran tribulación. Y Pablo utiliza esa mentira para decirles la verdad. Y eso quiero hacer hoy. Usar esta oportunidad para decirle la verdad en lo que concierne a la segunda venida de Jesucristo y las cosas que van a suceder. De este pasaje bíblico hay 6 temas que quiero compartir con usted. Primero, la mofa de Dios es relatada. Veamos desde el verso 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, y aquí se refiere al día del Señor, no a la segunda venida de Cristo, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Amigo, vendrá una terrible mofa o burla contra Dios. Y lo que Pablo está diciendo es que Satanás va a lanzar un insulto final en el rostro del Rey del Cielo. Y el agente de esa blasfemia, de ese insulto contra el Todopoderoso, será lo que la Biblia lo identifica como el hombre de pecado. Pero note que de acuerdo al verso 3, ese hombre de pecado no será revelado sino después de la apostasía. Recuerde que el hombre de pecado identifica al anticristo, quien será el epítome de lo diabólico, la esencia de lo diabólico. Y todos los nombres bíblicos con los que se le identifica hablan y describen su carácter. Él será Satanás mismo encarnado. Satanás siempre ha sido un imitador de Dios. La más consumidora ambición de Satanás ha sido ser como el Altísimo. Por eso, si Dios tiene su Cristo, Satanás tiene su anticristo. ¿Sabía que el apóstol Juan es el único que utiliza esa expresión? El prefijo anti significa 2 cosas. Primera, estar en contra de alguien o de algo, y segunda, estar en lugar de. Él está en contra de Cristo y quiere presentarse en lugar de Cristo. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y en su tiempo, el anticristo también dirá: el que me ha visto a mi Padre. La diferencia es que el padre del anticristo será el mismo Satanás. El anticristo será Satanás encarnado. El diablo siempre ha querido la adoración de los hombres sin ningún disfraz. ¿Qué es lo que va a hacer al respecto? Veamos el verso 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Escúcheme.
El diablo no quiere víctimas, quiere convertidos. El diablo quiere adoración, por eso se sienta en el templo de Dios mostrándose como si fuera Dios mismo. Con una elocuencia increíble, en el capítulo 14 de Isaías, el diablo dijo que quería ser como el Dios Altísimo. ¿Para qué? Pues para ser adorado. El verso 4 dice que el anticristo se sentará en el templo de Dios, proclamando que Él es Dios. Y alguien me preguntará, Pastor, ¿puede Él hacer eso? Porque no hay templo, ya que fue destruido en el año 70 después de Cristo. Sí, tiene razón. Pero yo creo que el templo será reconstruido poco tiempo después del rapto de la iglesia. Recuerde que durante un periodo de 3 años y medio el anticristo estará influenciando a la humanidad. Hará un pacto con la nación de Israel y pondrá todos los recursos mundiales para reconstruir el magnífico templo, ganándose la admiración, cariño y respaldo de los judíos. De paso, le diré que los judíos quieren reconstruir el templo. En un periódico de Israel leí un artículo que lo voy a citar en parte. Dice: en el Ministerio de Religión se presentó un documento relacionado con la reconstrucción del templo, en el cual hay propuestas de todo el mundo que han sido recibidas. Activistas religiosos están porque se reconstruya el templo lo más rápido posible. Otros se oponen a que sea de inmediato, pero todos están de acuerdo en la reconstrucción del templo. Hasta aquí una parte de lo que el periódico informó. Hace algún tiempo, durante una ceremonia oficial, el ministro de Religión israelí vio el modelo de un candelabro de 7 brazos diseñado por un artista inmigrante. La única cosa que detiene su elaboración es que requiere casi 100 libras de oro. Un acaudalado hombre de negocios norteamericano ha ofrecido una donación de $100,000 para la reconstrucción de ese candelabro que irá en el templo. Otro reporte periodístico desde Jerusalén dice lo siguiente: el rabí Yishael Arial cautamente abre la puerta hacia un tesoro especial ubicado en la ciudad antigua. Es la entrada a un estudio y centro de investigaciones para el equipamiento del templo. Cuando se le preguntó si es tiempo de reconstruir el templo, el rabí contestó: Ezra y Nehemías no esperaron que el templo descendiera del cielo, sino que pusieron manos a la obra para que fuera una realidad. El rabí Yishael Arial y sus asociados han creado ya extraordinarios objetos como trompetas de plata, ropa especial para los sacerdotes, un lavacro, un arpa y una cajita para seleccionar al azar a los chivos expiatorios. Así que, mi amigo, uno de estos días el templo será reconstruido y el anticristo puede estar ahora mismo esperando en las sombras. Note una frase muy especial en el verso 3. Y se manifiesta el hombre de pecado. Él puede ya existir, pero aún no se ha manifestado. Está esperando el momento apropiado para hacerlo. Y la mayor burla o mofa hacia Dios será cuando el hombre de pecado se siente en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Segundo, el misterio de iniquidad será restringido. Veamos el verso 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Hay algo que está deteniendo, restringiendo a este anticristo. Note lo que dice el verso 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. Lo que Pablo está diciendo es que hay una fuerza malévola conocida como el misterio de la iniquidad. Y esa será la fuerza que dará la energía al anticristo. Pablo reconoció que esa fuerza ya estuvo trabajando en su tiempo. Y nosotros en la actualidad podemos observar las obras del anticristo, aunque están restringidas. ¿Qué es el misterio de la iniquidad? Es un complot fraguado en el infierno.
es una conspiración diabólica contra toda la raza humana organizada por el invisible mundo espiritual que se rebeló contra Dios. Esos seres espirituales rebeldes se llaman demonios. Están organizados, son inteligentes y son invisibles. Además son poderosos e incansables. Y si usted me dice que no cree en demonios, recuerde que los doctores en épocas medievales no creían en las bacterias, pero vieron los efectos negativos de las mismas. Busque Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El misterio de la iniquidad. Y si la mofa hacia Dios es relatada, el misterio de la iniquidad es restringido. Hay alguien que de alguna manera evita que el anticristo haga lo que quiere hacer. Tercero, el ministerio del Espíritu será removido. Veamos el verso 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá el resplandor de su venida. En el verso 6 Pablo está hablando de la iglesia y en el verso 7 habla del Espíritu Santo. ¿Dónde habita el Espíritu Santo? En nosotros. Él vive en nosotros y nosotros somos la iglesia del Señor Jesucristo. Mientras la iglesia está en la tierra, el anticristo está restringido, porque cuando el anticristo venga, Dios derramará su ira sobre este mundo. Pero recuerde que Dios no nos ha llamado a nosotros para ira, y que la iglesia está en el mundo para restringir el poder del anticristo. Recuerde que nosotros, la iglesia del Señor, somos la sal de la tierra. ¿Qué es lo que hace la sal? Entre muchas otras cosas, limpia, purifica, da sabor, penetra y conserva. Cuando se quita la sal, comienza la corrupción. El Espíritu Santo de Dios está en la iglesia. El Espíritu Santo tiene dos ministerios. Primero, ayudar a los santos y segundo, obstaculizar a Satanás. Hay cierto límite a lo que Satanás puede hacer, y Dios le permite a Satanás tener poder, pero no todo poder. Aun cuando Satanás quiso hacer daño a Job, Dios le dijo que solo podía llegar hasta cierto punto. Pero el ministerio del Espíritu Santo va a ser removido. Junto con el rapto de la iglesia, la influencia del Espíritu Santo será removida de la tierra. Eso no significa que el Espíritu Santo ya no estará aquí, sino que el poder del Espíritu Santo, manifestado por medio de la iglesia, dejará de actuar. Note cómo Pablo comienza el capítulo 2 de la segunda epístola a los tesalonicenses, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Cuando el Señor retorne, los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que aún estén vivos serán arrebatados para encontrarse con el Señor en el aire. Y cuando seamos arrebatados, el Espíritu Santo se pondrá a un lado, y entonces ese misterio de la iniquidad, que había estado restringido, quedará en libertad. Y cuando eso suceda, el detener la inundación de maldad, iniquidad, podredumbre, crueldad y horror será una tarea imposible. Sería más fácil el represar las cataratas del Niágara con palillos de dientes que detener el torrente de depravación que vendrá sobre el mundo. Cuarto, la maestría de Satanás rebosará. Veamos los versos del 7 al 10. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden
por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Qué tremendo pasaje bíblico es este. Ahora, recuerde que el hombre de pecado va a ser Satanás encarnado. Recibirá poder del diablo mismo, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Bien, continuaré con este estudio bíblico en el próximo programa. Ahora permítame hacerle una pregunta. ¿Por quién está esperando usted? ¿Está esperando el regreso del Señor Jesucristo? ¿O está esperando que el superhombre de Satanás declare su presencia en el mundo? Si es lo segundo, eso significa que usted no es aún salvo, porque todo creyente anhela el retorno de Jesús. ¿Por qué no hacer una decisión por Jesucristo ahora mismo? Si tal es su deseo, le invito a repetir conmigo la siguiente oración. Señor Jesús, deseo estar seguro de que cuando vengas nuevamente, yo sea parte de quienes serán arrebatados al cielo, y no de quienes se quedan para la gran tribulación. Te pido perdón por mis pecados, y te agradezco que tú pagaste con tu vida el precio de mis transgresiones. Sé mi Salvador y mi Señor. Ayúdame a vivir conforme a los deseos de tu voluntad. Ayúdame a nunca avergonzarme de ti, a pesar de las circunstancias, y a que nunca yo sea una vergüenza para ti o tu palabra. Lo pido en tu santo nombre. Amén. Amiga, amigo, si usted hizo esa decisión espiritual con sinceridad y convicción, Jesús es ya su Salvador y Señor, y usted es ya parte de la familia de Dios. Nosotros queremos ser parte de su regocijo espiritual, y por eso le invito muy cordialmente a que nos escriba y comparta con nosotros acerca de su decisión. Su carta será de gran motivación para continuar este ministerio radial y nos dará también la oportunidad de orar por usted y su nueva vida en el Señor Jesucristo. Recordemos, desde la resurrección del Señor Jesús, no debe haber ni un solo creyente en Cristo pesimista. El apóstol Pablo no escribió para amenazar ni intimidar a los hermanos, sino para consolarnos y darnos esperanza. Si desea volver a escuchar el mensaje El superhombre de Satanás o quiere compartirlo, adquiera su copia en CD al llamarnos al 1-800-647-9400. Repito, 1-800-647-9400. El superhombre de Satanás es parte de la serie de 6 mensajes Nuestro Rey viene pronto. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Lo que se le dijo a la iglesia de Filadelfia también es para nosotros. Encontrará Nuestro Rey viene pronto en oferta especial en nuestra página, elamorquevale.org. Habrá millones de santos o creyentes vivos cuando Jesús regrese. Podemos ser la generación que escuche la voz de mando para ser transformados y arrebatados antes de poder parpadear para así recibir al Señor en el aire. Este es el evento glorioso que llamamos el rapto, claramente explicado en el folleto El consuelo de su venida. Aprenda cómo la certeza de la segunda venida de Cristo puede vencer todo pesar y desilusión. Hoy, en agradecimiento por su ofrenda de amor al apoyar nuestro ministerio, solicite el consuelo de su venida al llamar el 1-800-647-9400. El Amor que Vale es un ministerio financiado exclusivamente por nuestros radioescuchas y televidentes, y este mensaje lo pudo escuchar gracias a las oraciones y donaciones de personas como usted. Si este mensaje le fue de bendición, oramos para que usted considere ayudarnos con un aporte económico este mes. Recibirá el consuelo de su venida al enviar una ofrenda de amor a El Amor que Vale, P.O. Box
38400 Memphis, Tennessee 38183, Estados Unidos, o visite elamorquevale.org. Ningún donativo es demasiado pequeño para el dador de toda buena dádiva. Sabemos que Él bendice toda ofrenda y dador que contribuye para proclamar su palabra. Ore y pregúntele a Dios cómo usted podría contribuir para continuar proclamando en su comunidad que Jesucristo es el amor que vale. Usted es una parte muy importante de la familia del ministerio El Amor que Vale. Al despedirnos, agradecemos a Maritza Edmiston y Lenín de Llanón por la producción de esta enseñanza. Soy Andrés García Vigio y oramos que estos mensajes sean de bendición para usted y que la enseñanza de hoy le haya ayudado a comprender aún más que el Señor Jesucristo es el amor que vale. Todos los derechos de autor son propiedad intelectual del Ministerio El Amor que Vale o Love Worth Finding Ministries. Prohibida su traducción, transcripción, transmisión, duplicación, distribución y venta sin autorización escrita.